Saúl y Alan eran dos jóvenes apasionados por el fútbol. Ambos, fieles seguidores del Club América, no se perdían ni un solo partido de su equipo. Eran inseparables. Aunque trabajaban en turnos distintos, los fines de semana eran sagrados. Se reunían siempre para ver jugar a las Águilas. Un domingo de abril lograron lo que parecía imposible: conseguir entradas para el Clásico Nacional en el Estadio Azteca. Salieron de casa al mediodía con sus camisetas puestas y una bandera improvisada. Horas más tarde, mientras la televisión mostraba disturbios alrededor del estadio, sus madres comenzaron a llamarlos. Sin éxito. Desde entonces, nadie volvió a verlos. No hay rastro, ni respuesta, ni descanso. Hoy contaremos la historia de una familia que desapareció sin dejar huellas. El domingo 27 de abril de 2003 amaneció soleado en Ciudad Opalina. Desde muy temprano, miles de personas se movilizaban hacia el Estadio Coloso del Sur. Ese día se jugaba el clásico más esperado del año: Deportivo Unión contra Guerreros del Jalisco. Para Saúl Medina y Alan Cortés era más que un partido, era un sueño hecho realidad. Los dos amigos se conocían desde la primaria. Se habían criado en calles paralelas, compartieron la misma escuela, los mismos equipos de barrio. Incluso la primera bicicleta fue prestada de uno al otro. Los domingos eran siempre lo mismo: televisión encendida, frituras sobre la mesa y gritos cada vez que el Unión anotaba un gol. Pero esta vez era distinto. Esta vez lo verían en vivo. Las entradas las consiguieron gracias a un conocido de la madre de Alan, que trabajaba como asistente en una empresa de publicidad. Cuando supieron que las tenían, no hablaron de otra cosa en toda la semana. Prepararon sus camisetas más viejas, pintaron una tela con el escudo del Unión y cargaron el celular de Alan para registrar cada momento. Salieron poco antes de las 2 de la tarde. Se tomaron una foto en la entrada de la colonia, que más tarde se convertiría en una de las pocas imágenes que la familia conservaría de ese día. Tomaron la línea del tren ligero, que ya iba atestada de aficionados. Saúl apenas hablaba. Alan, en cambio, cantaba las porras a todo pulmón, grabando a los desconocidos que se unían a su coro. Una vecina del edificio los vio por última vez en la estación Mercado Viejo. Ella saludó desde lejos y Alan, con su típica energía, le lanzó un beso en el aire. Fue un momento fugaz, pero se quedó grabado en la memoria de todos cuando comprendieron lo que vendría después. A las 16:37, las cámaras de seguridad del estadio registraron su entrada por el acceso número 4. Se los ve juntos, riendo. Alan llevaba la bandera al hombro y Saúl sostenía una botella de agua. Era una imagen más, una entre miles captadas ese día, pero para sus madres se transformó en la última prueba de vida. Desde ese momento, nunca más hubo una señal clara de su paradero. El partido se jugó. El estadio tembló de emoción, de tensión, de violencia. Pero para dos familias, todo cambió en silencio, sin previo aviso. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Ellos lo siguen esperando. La imagen captada por las cámaras del acceso número 4 fue revisada una y otra vez por las familias Medina y Cortés. La calidad era baja y el ángulo no ayudaba, pero allí estaban, Alan con su bandera y Saúl ajustándose la gorra. Lo que parecía una grabación más del sistema de vigilancia se convirtió en una pieza clave cuando la ausencia empezó a pesar. Los minutos siguientes al ingreso al estadio están envueltos en una bruma de incertidumbre. La cámara interna más cercana a la zona del túnel 7, donde se encontraban sus asientos, nunca registró su llegada. La policía alegó fallas técnicas. Las autoridades del estadio explicaron que varias de las cámaras habían dejado de funcionar durante la tarde debido a una interferencia eléctrica.
Nunca se ofrecieron detalles concretos. Durante las primeras 48 horas, sus familiares intentaron reconstruir el recorrido dentro del estadio sin ayuda oficial. Fueron hasta el Coloso del Sur y pidieron hablar con personal de seguridad, vendedores ambulantes, empleados de limpieza. Una mujer que trabajaba en el área de baños aseguró haber visto a dos jóvenes con camisetas amarillas correr en dirección contraria a la salida durante los disturbios, pero no pudo precisar si eran Saúl y Alan. Un fotógrafo aficionado compartió una serie de imágenes tomadas desde la tribuna opuesta. En una de ellas, casi imperceptibles entre la multitud, dos figuras parecían coincidir con la estatura y vestimenta de los muchachos. Sin embargo, al ampliar la foto, la imagen perdía definición. La posibilidad de una identificación se esfumaba como el humo de los fuegos artificiales que habían decorado la entrada del partido. La familia no descansó. Visitaron hospitales, clínicas privadas, centros de detención, incluso dependencias migratorias. Saúl no tenía pasaporte. Alan nunca había salido de la ciudad. Aún así, sus madres buscaron en cada rincón, convencidas de que algo se les escapaba. Pero todo parecía estar sellado por un silencio extraño, un muro invisible. En una ciudad donde cada día desaparecen personas y donde los expedientes se apilan en archivos polvorientos, el caso de los dos amigos comenzaba a hundirse en el mismo laberinto burocrático. A pesar de los esfuerzos, no había rastros, ni señales, ni siquiera rumores firmes. Los celulares de ambos dejaron de emitir señal alrededor de las 21:10. No hubo llamadas posteriores. No se conectaron a ninguna red. No enviaron mensajes. Era como si, al cruzar aquel acceso al estadio, hubieran entrado a una dimensión paralela, una zona fuera del tiempo. Mientras el país entero comentaba los goles, las tarjetas y las peleas del clásico, en dos hogares de Ciudad Opalina empezaba una angustia muda, espesa, interminable. Quédate con nosotros hasta el final. Hay detalles que no se han contado. Esta historia tiene sombras que todavía no han salido a la luz. La rivalidad entre el Deportivo Unión y los Guerreros del Jalisco era de las más antiguas del país. Aquel partido, en teoría, se jugaba por 3 puntos en la tabla, pero para muchos era una cuestión de honor. En las semanas previas ya se habían registrado amenazas entre aficionados en foros digitales, pintas en muros y mensajes cruzados entre grupos radicales de ambos bandos. Las autoridades lo sabían, pero subestimaron la magnitud. Desde horas antes del inicio, los alrededores del Coloso del Sur eran un hervidero. En los pasillos que conducían a los accesos, los cánticos de aliento se mezclaban con insultos y empujones. El sonido de botellas cayendo al suelo, vidrios rotos y gritos de advertencia anunciaban que algo podía salir mal. Dentro del estadio, el ambiente era pesado. Cada falta era recibida con abucheos feroces. Los jugadores, como si respondieran al ánimo de las gradas, comenzaron a cometer entradas duras, casi temerarias. A los 28 minutos, un mediocampista del Unión recibió una patada violenta. El árbitro no sancionó con tarjeta roja. En cuestión de segundos, jugadores de ambos equipos se amontonaron en el círculo central, empujándose y gritándose a centímetros de distancia. La tensión era contagiosa. Desde la tribuna este comenzaron a volar objetos, vasos de plástico, botellas medio llenas, monedas. La seguridad interna intentó calmar a los grupos más agitados, pero era evidente que estaban desbordados. Una bengala encendida cayó cerca de la banca del Jalisco. La transmisión de televisión cambió de plano. La narración bajó el tono. A pesar de los esfuerzos del cuerpo técnico por enfriar el partido, los ánimos no cedían. En el segundo tiempo, el Jalisco anotó un gol que fue anulado por fuera de juego. Las protestas del equipo visitante se extendieron varios minutos.
Desde las gradas, algunos aficionados comenzaron a empujar las vallas divisorias. En ese mismo momento, en el sector D, una multitud empezó a desplazarse en masa. Algunos testigos hablaron de una pelea entre dos grupos que terminó provocando una estampida. Otros afirmaron que alguien lanzó gas pimienta y que la gente trató de escapar. Lo cierto es que varias personas resultaron golpeadas y hubo quienes cayeron al suelo sin poder levantarse a tiempo. Fue en medio de ese caos que se perdió el rastro de Saúl y Alan. Un joven que estaba a pocos metros declaró más tarde que los vio corriendo hacia una salida lateral, pero que después la multitud los cubrió por completo. Nadie supo si lograron salir, si se refugiaron, si fueron arrastrados por la marea humana o interceptados por algún grupo violento. El partido continuó. Nadie lo detuvo. Desde afuera parecía solo una jornada difícil en un estadio lleno. Pero en esos pasillos estrechos y oscuros, algo más estaba ocurriendo. Algo que nadie quiso mirar demasiado. La transmisión del clásico concluyó poco antes de las 9 de la noche. En casa de los Medina, la televisión seguía encendida, pero ya nadie prestaba atención. Doña Rebeca notó la hora, miró el teléfono fijo y marcó el número de su hijo. Fue la primera llamada. No respondió. Pensó que con la cantidad de gente saliendo del estadio, seguramente no tendría señal. Esperó 10 minutos y volvió a intentarlo. Nada. En la casa de los Cortés, la escena era similar. Doña Marisela se comunicó con Rebeca. ¿Ya llegaron los muchachos?, preguntó. El silencio al otro lado de la línea fue suficiente para que ambas supieran que algo no estaba bien. Pasadas las 10, comenzaron a llamar a amigos, vecinos, conocidos. Nadie había tenido noticias de ellos. A las 22:48, los celulares dejaron de timbrar. Ya no entraban las llamadas. Parecía que ambos teléfonos se hubieran apagado al mismo tiempo. A las 11:30, salieron juntas hacia el Hospital General de la zona. Recorrieron pasillos, mostraron fotos impresas, preguntaron con la voz entrecortada si algún joven había ingresado herido. En la recepción les dijeron que no tenían a nadie con esos nombres. Siguieron al siguiente hospital, luego a una pequeña clínica privada. Tampoco. Cerca de la 1 de la madrugada llegaron al Ministerio Público local. Había otras personas en la sala de espera. Les indicaron que, para levantar una denuncia formal por desaparición, debían esperar 72 horas. Seguramente andan con amigos, se fueron a celebrar, les dijeron. Pero ninguna de las madres creyó esa versión. No eran de beber, no eran de meterse en líos, no se iban sin avisar. A las 2 de la mañana regresaron a casa sin respuestas. Encendieron veladoras. Dejaron la luz de la entrada prendida. Rebeca se quedó en el sillón del comedor con el teléfono en la mano. Marisela revisaba las redes sociales buscando publicaciones sobre el partido, alguna foto, algún comentario. Nada. Todo era fútbol, resultado, polémicas, pero ninguna mención a jóvenes desaparecidos. A la mañana siguiente, las dos familias salieron de nuevo. Esta vez al Coloso del Sur. Querían saber si había una lista de heridos, si había cámaras, si alguien los había visto. No las dejaron pasar. Les dijeron que volvieran con una orden. Un guardia se compadeció y les comentó en voz baja que durante el partido hubo movimiento extraño en la zona de los túneles, pero que no podía decir más. Volvieron a casa con más preguntas que certezas. Fue entonces cuando en sus rostros se dibujó una expresión nueva, la desesperación. Si tú también crees que estas historias deben ser escuchadas, comparte este video con alguien cercano. Tal vez alguien recuerde algo. A veces, una sola palabra puede hacer la diferencia.
Durante los días siguientes, las casas de los Medina y los Cortés se convirtieron en centros de operaciones improvisados. Las mesas se llenaron de papeles, teléfonos sonaban sin descanso y vecinos iban y venían con sugerencias, contactos y palabras de aliento. Nadie quería aceptar que los muchachos simplemente se habían esfumado. El martes, las madres regresaron al estadio con fotografías de Saúl y Alan. Repartieron copias entre los vendedores de refrescos, empleados de limpieza y agentes privados de seguridad. La mayoría no recordaba haberlos visto, pero una trabajadora que atendía a uno de los sanitarios en el sector lateral aseguró que durante la estampida vio a dos jóvenes corriendo desorientados. Uno de ellos sujetaba una bandera. La descripción coincidía, pero no era suficiente. También surgió el testimonio de un adolescente que afirmó haber visto cómo algunas personas eran subidas a la fuerza a una camioneta blanca, sin placas, cerca de una de las salidas de emergencia. Dijo que uno de los chicos gritaba que no pertenecía a ninguna barra, que solo estaba ahí por el partido. Aunque el relato parecía creíble, las autoridades no lo registraron formalmente. Al no haber nombre del testigo ni datos verificables, se consideró testimonio espontáneo sin valor judicial. Las madres, sin embargo, no descartaban nada. Anotaban cada frase, cada posible pista. Acudieron a estaciones de autobuses, pensiones, albergues, incluso llegaron hasta el Instituto Nacional de Migración. Pensaban que, en un acto desesperado, tal vez los muchachos hubieran intentado salir de la ciudad por miedo, pero no había registros, ni movimientos bancarios, ni llamadas desde otros estados. Sus teléfonos continuaban inactivos. Sus redes sociales no mostraban actividad alguna desde el día del partido. Con la ayuda de algunos vecinos, imprimieron volantes en blanco y negro con sus rostros. En ellos se leía la frase: se buscan, vivos, no se extraviaron, desaparecieron. Pegaron los carteles en postes, estaciones del metro, paradas de camiones, mercados y a lo largo del bulevar principal que conecta la colonia con la zona centro. En una de esas jornadas, una mujer mayor se les acercó y comentó que vio a dos chicos escondidos en una construcción abandonada cerca del estadio esa misma noche. Cuando las familias acudieron al lugar, encontraron el espacio sellado y custodiado por seguridad privada. Golpearon la reja, preguntaron, pero nadie les abrió. La impotencia comenzó a hacerse visible en los gestos, en las miradas. Dormían poco, comían menos. Cada vez que sonaba un teléfono, el corazón se aceleraba. Cada número desconocido encendía una esperanza, pero al contestar era solo el silencio o una voz equivocada. Habían pasado apenas 5 días desde la desaparición, pero para quienes los buscaban, cada hora sin respuesta era una herida abierta, y ninguna autoridad parecía dispuesta a cerrarla. A medida que los días se acumulaban, las familias de Saúl y Alan empezaron a notar un patrón que no podían ignorar. Cada puerta oficial que tocaban abría con una respuesta distinta. Las autoridades encargadas de la seguridad del estadio entregaron en un inicio un informe que aseguraba que no hubo incidentes graves durante el evento. Afirmaban que todo se manejó dentro de los parámetros normales. Sin embargo, bastó con revisar grabaciones de medios independientes y canales locales para notar que esa afirmación no era cierta. Hubo enfrentamientos, corridas, detenidos y heridos. En uno de los reportes de una televisora nacional, un periodista mencionó al aire que se vivió una jornada particularmente violenta en la zona norte del estadio. La contradicción era evidente. Cuando la familia solicitó acceso a las grabaciones de las cámaras internas del Coloso del Sur, la respuesta fue desconcertante. El encargado del área técnica explicó que más de la mitad de las cámaras no funcionaban correctamente durante el partido
debido a un problema de interferencia eléctrica, causado, según él, por la sobrecarga en el sistema. No presentó pruebas, no hubo peritajes, solo una excusa repetida en diferentes tonos por distintos empleados. La Fiscalía recibió oficialmente la denuncia por desaparición 5 días después del hecho. Durante la primera entrevista, la madre de Alan preguntó si ya habían interrogado a los policías que patrullaban el estadio esa noche. La respuesta fue seca. No hay evidencia de delito, señora. No hay razón para citar a los elementos. A pesar de eso, había reportes en redes sociales de abusos por parte de uniformados. Incluso fotografías de jóvenes golpeados tras ser detenidos en las inmediaciones. Un funcionario de nivel medio llegó a sugerir, en privado, que tal vez los jóvenes fueron parte de algún grupo que buscaba problemas y que probablemente huyeron para evitar represalias legales. Cuando doña Rebeca escuchó eso, simplemente se levantó de su silla y salió del edificio. Sabía quién era su hijo. Sabía que no encajaba en esa versión fácil que muchos usaban para justificar la inacción. Al intentar conseguir ayuda de medios masivos, también se toparon con trabas. Un reportero les pidió pruebas, documentos, nombres, algo que hiciera la historia más vendible, pero no tenían más que el dolor, las fotos, la angustia, y eso, aparentemente, no bastaba. La sensación de abandono institucional comenzó a calar en todos los miembros de la familia. Era como si, al no haber cámaras, ni testigos grabados, ni culpables evidentes, nadie quisiera ensuciarse las manos. Nadie quería investigar demasiado. Si alguna vez has sentido impotencia frente a un sistema que calla más de lo que responde, déjanos tu opinión en los comentarios. Escuchar tu voz también es una forma de resistir al olvido. A pesar del frío institucional, las madres de Saúl y Alan no se detuvieron. Al no encontrar respuestas en las dependencias oficiales, apostaron por la única vía que les quedaba: hacer público el caso. Querían que todo el país supiera que sus hijos habían desaparecido sin explicación, en medio de un partido de fútbol, en una zona supuestamente controlada. Comenzaron tocando las puertas de estaciones de radio comunitarias, donde algunos locutores aceptaron mencionar sus nombres al aire. Después llegaron a un canal local de televisión por cable, donde lograron una pequeña entrevista que se transmitió un domingo por la noche. Mostraron las fotos de los chicos, hablaron de su carácter tranquilo, del amor por el fútbol, de cómo esa tarde debía haber sido una alegría y terminó convertida en pesadilla. Durante algunos días, el eco fue creciendo. Otros medios retomaron el tema. Algunos periodistas de Ciudad Opalina se acercaron con curiosidad genuina, otros buscando una historia llamativa. Las imágenes de los jóvenes comenzaron a circular con más frecuencia. Carteles en los mercados, publicaciones en redes, incluso aparecieron sus rostros impresos en la parte trasera de varios camiones de reparto, gracias a la ayuda de un empresario local que se conmovió con el relato. El punto más alto de la visibilidad ocurrió en junio, cuando las familias organizaron una vigilia frente al Coloso del Sur. Fue una noche silenciosa. Encendieron 22 veladoras por los años de Saúl y 23 por los de Alan. Alrededor de 50 personas los acompañaron. Algunos llevaban camisetas del Deportivo Unión con los nombres de los chicos escritos con marcador negro. Otros solo estaban allí por empatía. Querían decir sin palabras que lo sucedido no era normal. La televisión cubrió el acto con un breve segmento. Las madres hablaron, contuvieron las lágrimas, pidieron que no dejaran que el caso fuera olvidado. Sin embargo, esa exposición fue efímera. Con el paso de las semanas, la atención mediática comenzó a diluirse. Nuevas noticias ocuparon los titulares. Un escándalo político, un crimen en una colonia rica, la selección nacional perdiendo otro partido. La historia de los dos muchachos pasó a segundo plano.
En una redacción, una periodista admitió con pesar: ya no da clics. Fue un golpe duro para las familias, que aún confiaban en que mantener los rostros visibles podía traer alguna pista, algún testimonio nuevo. Pero parecía que la ciudad, esa misma que había temblado en las gradas aquel domingo, ya había decidido seguir adelante. A pesar de todo, las madres no dejaron de caminar con las fotos bajo el brazo. Iban a plazas, ferias, paradas de autobús. Entregaban volantes con la misma voz cansada pero firme. Decían una frase que repetían como mantra: si alguien los vio, por favor, no guarde silencio. 2 años después de la desaparición, cuando el caso ya no figuraba en ningún medio y las autoridades habían cerrado el expediente por falta de elementos, una llamada anónima cambió el ritmo de todo. Fue una voz de hombre, serena, pero nerviosa. Se identificó como ex colaborador de una empresa de seguridad privada que operaba en eventos deportivos. No quiso dar su nombre, solo pidió ser escuchado. La llamada fue dirigida directamente al teléfono fijo de doña Rebeca. Dijo que no buscaba dinero ni atención, solo necesitaba descargar la conciencia. Según él, aquella noche del clásico, después de que comenzaron los disturbios, hubo una orden interna para evacuar discretamente a ciertos grupos de aficionados conflictivos por los túneles de servicio del Coloso del Sur. No era un protocolo oficial, sino un arreglo informal entre elementos de seguridad y líderes de algunas barras. Lo que dijo después dejó sin palabras a la familia. Aseguró haber visto a 2 jóvenes con camisetas amarillas retenidos cerca de la zona técnica, confundidos con miembros de una barra contraria. Afirmó que estaban asustados, que repetían una y otra vez que solo habían ido a ver el partido. Contó que fueron escoltados por un pasillo sin cámaras y subidos a una camioneta negra sin logos. Después de eso, no supe más, dijo, y colgó. La información fue presentada de inmediato a la fiscalía, junto con un acta notariada del relato transcrito. Aunque se trataba de una denuncia indirecta, esperaban que sirviera para reabrir la investigación. Al principio, pareció que surtía efecto. El expediente fue reactivado temporalmente. Un nuevo agente del Ministerio Público citó a declarar a algunos empleados de seguridad del estadio. Pero tras 2 meses sin avances, el caso fue cerrado otra vez. No hay pruebas suficientes, se leyó en el documento final. La frustración en las familias fue indescriptible. Sentían que por fin alguien había roto el silencio, que una nueva línea de investigación se abría, solo para ser descartada como si no valiera nada. Se preguntaban cuántas más personas sabían lo que ocurrió realmente, cuántas callaban por miedo o por lealtad a un sistema que prioriza el orden sobre la verdad. En reuniones posteriores con otros familiares de desaparecidos, descubrieron que no estaban solas. Muchos habían recibido llamadas similares, datos que se desvanecían, pistas que nunca llegaban a ser investigadas. Era como si existiera una red de silencios pactados, de verdades a medias, de huecos que nadie quería llenar. Y mientras tanto, los años seguían pasando. La gente cambiaba de barrio, las autoridades de cargo, pero la ausencia de Saúl y Alan seguía ahí, inmóvil, como una piedra clavada en el pecho. Si tú también crees que hay historias que no deben archivarse, comparte este video y ayúdanos a mantener vivos sus nombres. A veces, la memoria colectiva es la única forma de justicia. En la casa de los Medina, el cuarto de Saúl permanece tal como lo dejó aquella mañana de abril. La cama sigue hecha, con la misma colcha azul que usaba desde la adolescencia. En la repisa, junto a una pila de discos viejos, está su bufanda del Deportivo Unión, enrollada con cuidado. El calendario pegado en la pared aún marca el mes de su desaparición. Nadie lo ha cambiado. En la habitación contigua, el silencio es idéntico. Es el cuarto de Alan.
donde su madre entra cada noche solo para revisar que todo esté en orden. Dobla su camiseta con el número 8, la misma que usó para ir al estadio. El cartel del torneo Clausura 2003 todavía está pegado con cinta adhesiva sobre el armario. La televisión permanece apagada. Sobre la mesa, una libreta con un marcador sin tapa, como si él fuera a volver en cualquier momento para terminar de escribir algo. Ambas familias han resistido el paso del tiempo con una dignidad que pocos comprenden. Se negaron a pintar las paredes, a mover los muebles, a donar la ropa. Mientras su espacio esté aquí, ellos también lo están, dice doña Marisela cada vez que alguien sugiere cambiar algo. Los domingos, cuando hay partido, la costumbre no ha muerto. En la sala se sigue escuchando la narración del encuentro, pero el tono ya no es el mismo. No hay gritos ni festejos, solo una especie de ritual triste, un recordatorio constante de lo que fue. A veces, doña Rebeca enciende la televisión en mute y mira el juego en silencio, como si buscara entre las tomas de las tribunas algún rostro conocido. Han pasado más de 20 años. Las fotos de Saúl y Alan han perdido algo de color, pero siguen enmarcadas, visibles como faros. En las redes sociales, cada 27 de abril, los perfiles de ambos son reactivados por sus familiares para publicar mensajes, actualizaciones, preguntas. Siguen esperando una respuesta, aunque sea una. Ninguna de las dos familias ha dejado de asistir a las reuniones mensuales con otros familiares de desaparecidos. Han aprendido a leer entre líneas, a detectar cuando una autoridad simplemente repite un protocolo vacío. Han comprendido que muchas veces el olvido no llega de golpe. Se instala en la rutina, en la burocracia, en la indiferencia. Pero ellas no han olvidado. Siguen recordando la risa de Alan cuando imitaba a los comentaristas, el modo en que Saúl organizaba los boletos de cada partido por fecha y rival. Recuerdan los desayunos apurados, los gritos desde la calle cuando uno pasaba por el otro. Recuerdan lo que eran y lo que aún son, porque mientras existan esos dos cuartos intactos, con sus puertas entreabiertas y la luz encendida, la historia no ha terminado. La esperanza, aunque herida, sigue sentada en la orilla de cada cama, esperando que alguien cruce la puerta. En Ciudad Opalina, como en muchas otras ciudades del país, las estadísticas de personas desaparecidas crecen año tras año. Se hablan de cifras, de tendencias, de porcentajes, pero detrás de cada número hay una silla vacía, un plato que ya no se sirve, un par de zapatos que no volvió a usarse. Saúl y Alan son, oficialmente, dos nombres más en esa lista. Pero para quienes los aman, no son parte de ningún archivo. Son la ausencia que camina por la casa todos los días. En los archivos de la Fiscalía, su expediente permanece cerrado, sin resolución. La carpeta, con hojas gastadas por el tiempo, descansa en un estante junto a decenas de otras. Sin embargo, en los hogares Medina y Cortés no hay descanso. No hay cierre posible sin respuestas. No hay paz cuando lo que duele es no saber. Con el paso de los años, las familias han aprendido a convivir con preguntas que nadie contesta. ¿Qué pasó en realidad aquella noche? ¿Quién los confundió? ¿Dónde están ahora? Las posibilidades se han explorado todas. Error de identidad, violencia organizada, abuso de poder, negligencia. Y en cada una, lo único constante es el silencio de quienes podrían hablar. La vida alrededor siguió. Los vecinos cambiaron. Los edificios fueron pintados. Los niños que los conocieron hoy son adultos. Pero en esas casas, todo parece anclado en abril de 2003, como si el tiempo se hubiera detenido el mismo día en que ellos no regresaron. De vez en cuando, alguien toca la puerta para ofrecer una palabra de consuelo o una pista nueva que nunca termina en nada. Incluso ha habido quienes, con la mejor intención, afirman haberlos visto en otras ciudades, en otras circunstancias. Las familias, aunque agradecen el gesto, saben reconocer el espejismo del deseo.
Doña Rebeca suele decir que no busca culpables, solo quiere saber. Con saber dónde están, puedo respirar, repite con una calma que parece aprendida a la fuerza. Doña Marisela, por su parte, conserva una caja con todas las notas, recortes, fotografías y mensajes que recibió a lo largo de los años. Lo llama el archivo del amor. Dice que mientras alguien lea esas hojas, sus hijos no estarán perdidos del todo. En un país donde tantos rostros se borran del discurso público con facilidad, contar esta historia es también un acto de resistencia. Porque mientras alguien recuerde, mientras se siga pronunciando su nombre, la historia no se cierra. Y si llegaste hasta aquí, si escuchaste cada parte de este relato, ya formas parte de esa memoria. Gracias por quedarte. Gracias por no mirar hacia otro lado. Porque a veces, lo único que separa el olvido de la justicia es alguien dispuesto a escuchar.